Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes en este video. Yo soy Rafael Cervantes y en esta ocasión vamos a diferenciar una ecuación de una función. Primero vamos a establecer los conceptos de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Vamos a establecer qué es una ecuación. La ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas conformadas por valores numéricos, es decir, constantes y valores desconocidos, es decir, variables, representados por medio de símbolos. En este caso vamos a representarlo por números y letras, ¿de acuerdo? Todo esto lo vamos a relacionar con operaciones matemáticas. Entonces, para empezar, una ecuación es una igualdad. Ahí está. En la cual vamos a poner dos expresiones algebraicas, una de un lado y otra del otro lado, ¿de acuerdo? Una ecuación es, yo necesito encontrar valores ya sea de una variable, por lo regular son las X, las Y, las Z, las últimas letras del abecedario, son las que representamos lo que son las variables. Entonces, yo necesito encontrar ese valor que le voy a dar a X para que pueda satisfacer mi ecuación, ¿de acuerdo? Que me pueda satisfacer mi igualdad. Por ejemplo, si yo tengo 3X igual a 2x menos 5, esta es una ecuación porque es una igualdad en la cual estoy utilizando números y letras, ¿de acuerdo? Yo necesito encontrar qué valor de x le voy a dar aquí para que al multiplicarlo por 3 me dé exactamente lo que esté acá, es decir, multiplicado ese mismo valor por 2 y luego por 5. ¿Cómo lo puedo resolver? Pues sería 3x menos 2x es igual a menos 5. ¿Por qué? Porque este 2 está sumando, pasa restando. 3x menos 2x me dice que x es igual a menos 5. Por lo tanto, si yo le doy valor a esta x de menos 5, 5 por 3 me da menos 15. Por lo tanto, tengo que checar o tengo que revisar que efectivamente 5 por 2, menos 10, menos 5, menos 15. Por lo tanto, mi valor encontrado satisface mi ecuación, ¿de acuerdo? Existen varios tipos de ecuaciones. Depende del exponente. Depende del exponente. Por ejemplo, aquí el exponente es 1, entonces hay ecuaciones de primer grado. ¿De acuerdo? Hay ecuaciones de segundo grado. ¿Qué significa de segundo grado? Que el exponente debe de ser al cuadrado. Por ejemplo, x cuadrada igual a 9. Esa es una ecuación de segundo grado porque tiene un exponente al cuadrado y así sucesivamente. Las ecuaciones de primer grado pueden ser con 1, 2, 3 o n incógnitas. ¿De acuerdo? Es decir, n variables. Y para resolverlas, necesito el mismo número de ecuaciones. Es decir, si yo tengo una ecuación de segundo grado, una ecuación de primer grado con dos incógnitas, yo necesito tener dos ecuaciones simultáneas para poderla resolver. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Ahorita lo que estamos viendo es, vamos a ver la diferencia entre una ecuación y una función. Entonces, recordar, la ecuación es aquella igualdad entre dos expresiones en la cual existen variables y existen constantes. Y necesitamos en una ecuación encontrar los valores de x que puedan satisfacer mi ecuación. ¿De acuerdo? Eso es una ecuación. Por lo tanto, vamos a ver ahora qué es una función. ¿Qué es una función? Vamos a leer nuestra definición primero para establecer lo que es una función. Es una relación entre un conjunto X llamado dominio y otro conjunto de elementos Y llamados contradominio o rango, de forma que cada elemento de X le corresponde un único elemento del contradominio, ¿de acuerdo? Es decir, una variable va a depender de otra.
aquí existen dos variables, nada más dos variables. Va a existir la variable X, que es la variable independiente. ¿Qué significa? Que no depende de nadie. Es decir, yo le puedo dar los valores que yo quiera a mi variable X, 2, 4, menos 5, etc. Y voy a encontrar o voy a tener Y, que es la variable dependiente. ¿Qué significa la variable dependiente? ¿Qué depende una de la otra? Es decir, depende a mi función, que va a ser una igualdad, yo voy a despejar mi variable dependiente, es decir, Y. Y va a ser igual y le vamos a dar nuestra operación. Conforme yo le voy cambiando o dando valores a X, va a ir cambiando el valor de Y. Por ejemplo, si yo digo Y es igual a 2X. Muy bien, esta no es una ecuación. ¿Por qué? Porque yo no voy a encontrar qué valores le voy a dar a X para encontrar Y. ¿De acuerdo? Una ecuación, recuerden que es qué valores me va a satisfacer la ecuación. Aquí no. Aquí, por ejemplo, si X vale 1, ¿cuánto vale Y? Entonces, el valor de Y depende del valor de X y de lo que marca mi función. Por ejemplo, Y sería igual a ¿quién? A 2 que multiplica a 1, por lo tanto, Y valdría 2. Y este dijimos que es mi dominio y este es mi rango o mi contradominio, ¿de acuerdo? Y cuando yo lo voy juntando, voy a encontrar una coordenada o un par ordenado. ¿Qué significa? Que si X vale 1, Y vale 2. Por ejemplo, si X valdría 5, utilizo mi ecuación, mi función, perdonen ustedes. Entonces, si X, recuerden que un par ordenado o una coordenada está dada por X, Y. Si X vale 5, la condición para encontrar Y es multiplicarla por 2. 5 por 2 me daría 10. Y entonces yo voy teniendo coordenadas. Las coordenadas se grafican, es decir, una función tengo que tabularla para poderla graficar. Vamos a ver un ejemplo para poder entenderle. Por ejemplo, vamos a tabular y graficar esta función. F de X va a ser igual a X cuadrada menos 5. ¿Por qué F de X y no Y? Porque la F de X es la función en relación al valor que le voy a dar a X. Ok, entonces en este ejemplo vamos a tabular y graficar esta función. La función dice que es f de x igual a x cuadrada menos 5. ¿De acuerdo? ¿Por qué f de x y no y? Es lo mismo. Nada más que se acostumbra a poner f de x, también se acostumbra a poner y, pero es más fácil entenderle con f de x porque es función de x. Recuerden que una variable es mi variable dependiente y una variable es mi variable independiente, ¿de acuerdo? La y, esta es la variable dependiente y esta es mi variable independiente. Como es mi variable independiente, para ese ejercicio, bueno, pues yo le quise dar menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Entonces, yo necesito encontrar mis coordenadas, mi coordenada X y mi coordenada Y, ¿de acuerdo? Dominio y rango. ¿Qué significa entonces? Que f de X, ¿X cuánto vale? F de menos 3 y lo hago en mi ecuación. Menos 3 al cuadrado menos 5. ¿Qué significa? 3 por 3, 9 menos 5, por lo tanto, entonces su parejita, su rango, su y sería 4. Vamos con el otro. F de menos 2. ¿Esto qué sería igual? Menos 2 al cuadrado menos 5. ¿Por qué?
Acuérdense que esta es mi variable dependiente. Yo voy a sustituir mis valores de x que yo le di en mi función. F de menos 2 sería 2 por 2, 4, menos 5 me da menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a ir formando? Menos 3,4. Menos 3,4. Aquí está mi primera coordenada. ¿De acuerdo? Menos 2 menos 1, menos 2, aquí está mi segunda coordenada. Vamos con la tercera. F de menos 1, ¿qué significa? Menos 1 al cuadrado menos 5. ¿Por qué? Porque acuérdense que estoy sustituyendo mis valores. Menos 1 al cuadrado me da 1, menos 5 me da menos 4. Por lo tanto, menos 1 menos 4. Y si ustedes se dan cuenta, la función la estoy armando la gráfica a través de mis coordenadas. F de 0. F de 0 sería igual a 0 al cuadrado menos 5. Por lo tanto, 5. 0, menos 5. Aquí está mi coordenada. La que sigue, F de 1 sería igual a 1 al cuadrado menos 5. Me daría menos 4, 1, menos 4. Posteriormente, F de 2 sería 2 por 2, 4 menos 5, me da menos 1. 2, menos 1. Y 3, F de 3 sería igual a 3 por 3, 9 menos 5, 4, por lo tanto 3,4. ¿Qué sigue? Lo que vamos a hacer ahora es unir nuestros puntos y hacer nuestra gráfica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, entonces, ¿cuál es la diferencia entonces entre ecuación y función? La ecuación voy a buscar números que la puedan satisfacer y poder encontrar mi igualdad. Y una función es que una variable depende de la otra para encontrar pares ordenados y poderlas graficar. Nos vemos en el próximo video.